Un hombre tan rico, tan poderoso, que todos a su alrededor solo ven el brillo pero nunca las grietas que hay debajo. Su fortuna se construyó sobre décadas de inversiones astutas, millones en criptomonedas y bienes raíces que se multiplicaron como fuego en las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. Sin embargo, debajo de toda esa riqueza, estaba completamente solo. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés limpiando una cocina, doblando ropa o regresando a casa después de un largo día. No importa qué hora sea, pero te prometo, la historia de hoy te va a sorprender. En el corazón de Polanco, donde la neblina matutina se desliza entre los rascacielos como secretos susurrados y la ciudad vibra con los sueños de millones, Hiroshi Nakamura se encontraba de pie ante los ventanales de piso a techo de su penthouse que daba vista al bosque de Chapultepec. A los 62 años comandaba un imperio financiero valorado en miles de millones de pesos. Su portafolio de inversiones abarcaba desde acciones tecnológicas hasta criptomonedas, desde propiedades de lujo en las lomas hasta activos comerciales en 3 continentes. Su patrimonio neto era material de portadas de Forbes, pero su reflejo en ese cristal parecía un fantasma rondando su propia vida. El penthouse era un monumento al éxito, pisos de mármol de Carrara que brillaban como espejos, lámparas de cristal que proyectaban arcoíris danzantes sobre paredes adornadas con arte invaluable. Cada rincón hablaba de dinero, de poder, de un hombre que podía comprar cualquier cosa excepto la única que se le había escurrido entre los dedos como arena, la conexión humana genuina. El silencio en esas habitaciones era sofocante, roto solo por el murmullo distante de la ciudad abajo y el ocasional ping de su teléfono anunciando otro millón añadido a su cartera. Hiroshi había construido su fortuna con paciencia y precisión. Había comenzado con nada, un joven inmigrante de Osaka que había trabajado jornadas de 16 horas en startups tecnológicas antes de hacer fortuna con inversiones tempranas en plataformas de redes sociales y criptomonedas. Su primer millón llegó de un riesgo calculado en Bitcoin cuando todavía se cotizaba en centavos. Su primer billón siguió una década después a través de adquisiciones estratégicas y una habilidad casi sobrenatural para predecir las tendencias del mercado. Pero el éxito había llegado a un precio que se acumulaba diariamente como interés en un préstamo que nunca podría pagar. Hace 3 años, su amada esposa Akiko había muerto súbitamente de un infarto, dejando atrás un cráter en su pecho que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Su matrimonio había sido su ancla, la única relación que se sentía real en un mundo de tratos comerciales y amistades calculadas. Sus 2 hijos, Kenji, ahora de 25 años y amargado por el resentimiento hacia el trabajo interminable de su padre, y Yuki, de 22, y navegando por la vida en un mar de dinero del fideicomiso y antidepresivos, se habían convertido en extraños que compartían su apellido pero no su corazón. La luz matutina, filtrándose a través de la bruma, pintaba todo en tonos de gris, haciendo juego con el vacío que se había asentado en sus huesos. Hiroshi presionó su palma contra el cristal frío, observando a los transeúntes matutinos muy abajo, apresurándose a trabajos que les importaban, a familias que los esperaban, a vidas que se sentían completas. Su reflejo lo miraba de vuelta, cabello plateado perfectamente peinado, traje caro hecho a medida, ojos que habían olvidado cómo tener esperanza. Esa misma mañana, en un departamento estudio abarrotado en la Doctores, Carmen Flores ya estaba despierta antes de Pinduoduo, que su despertador tuviera oportunidad de romper la quietud previa al amanecer. El contraste entre sus mundos era marcado como tinta negra sobre papel blanco. Donde el hogar de Hiroshi era todo espacio y silencio, el de Carmen era calidez comprimida en 400 pies cuadrados de vida cuidadosamente organizada. Cada pulgada tenía un propósito, cada artículo tenía su lugar, y de alguna manera, en ese pequeño espacio, había más paz genuina que en las 35 habitaciones del penthouse de Hiroshi. A los 57 años, las manos de Carmen contaban historias que nunca podrían contar las de
Una persona adinerada. Eran mapas de trabajo honesto, callosas por años de fregar pisos, gentiles por consolar a los enfermos, firmes por aferrarse a la fe cuando todo lo demás se desmoronaba. Se movía por su ritual matutino con la gracia de alguien que había aprendido a encontrar belleza en las cosas simples, preparando té verde en una taza de cerámica despicada que su madre había traído de Oaxaca 50 años atrás, doblando su uniforme limpio con el mismo cuidado que un curador de museo podría manejar seda antigua, y cuidando el pequeño bonsái que se sentaba en el alféizar de 1900, su ventana como un pequeño guardián de esperanza. El uniforme de Carmen no era nada elegante. Un vestido gris simple con adornos blancos, zapatos sensatos que habían caminado miles de millas por los hogares de extraños. Pero lo usaba con dignidad, entendiendo algo que el dinero no podía enseñar, que el trabajo de cuidar a otros era sagrado, sin importar cómo lo valorara el mundo. Su reflejo en el pequeño espejo del baño mostraba un rostro marcado por la pérdida, pero no derrotado por ella. Ojos oscuros que contenían profundidades de compasión, hebras plateadas en su cabello negro que captaban la luz, como hilos de sabiduría, y una boca que sabía cuándo hablar y cuándo escuchar. El viaje en pecero de la doctores a Polanco era un viaje entre mundos, 45 minutos de ascenso crujiente por colonias que se volvían progresivamente más blancas, más limpias y más caras con cada parada. Carmen se sentaba en silencio cerca de la parte trasera, sus manos desgastadas dobladas sobre su pequeña bolsa, observando la ciudad despertar a través de ventanas aún marcadas por el rocío matutino. Sus compañeros pasajeros eran en su mayoría personas como ella, empleadas domésticas, nanas, jardineros y trabajadores de mantenimiento, dirigiéndose a trabajos en hogares que nunca podrían permitirse habitar, cargando su dignidad silenciosa como armadura invisible contra un mundo que muy a menudo los miraba como si no estuvieran ahí. Mientras el pecero subía hacia lomas de Chapultepec, la bruma comenzó a levantarse, revelando vislumbres del Valle de México y las elegantes casas coloniales que se aferraban a las laderas de la ciudad como joyería cara. Carmen conocía bien estas calles ahora. Las había caminado durante 3 meses desde que tomó el puesto con la familia Nakamura. La agencia había sido honesta sobre los desafíos. La empleada doméstica anterior había renunciado después de solo 6 semanas, citando la frialdad de la familia y los estándares imposibles que exigían. Pero Carmen necesitaba el trabajo, y más que eso, entendía algo sobre las almas heridas que la hacía dispuesta a intentar donde otros se habían dado por vencidos. El penthouse de los Nakamura ocupaba los 3 pisos superiores de una torre de cristal que parecía perforar la bruma misma. El reflejo de Carmen se multiplicó infinitamente en las superficies pulidas del vestíbulo mientras se dirigía al elevador privado. Su tarjeta de acceso, otorgándole entrada a un mundo donde el dinero se había transformado en arte, comodidad y aislamiento. El elevador subió silenciosamente, llevándola desde la bulliciosa ciudad abajo hacia el aire enrarecido de la riqueza que se sentía más delgado de alguna manera, menos nutritivo para el alma. Entró al vestíbulo, donde la luz matutina de los tragaluces arriba danzaba sobre mármol que había sido extraído de montañas italianas y enviado a través de océanos para convertirse en el piso de alguien. El silencio la golpeó primero, como siempre lo hacía. No la quietud pacífica del contentamiento, sino el vacío hueco de una casa donde las voces habían olvidado cómo encontrarse unas a otras. El aire mismo parecía caro, filtrado y climatizado a la perfección, pero de alguna manera carecía de la calidez que venía de ser verdaderamente habitado. Los suaves pasos de Carmen resonaron ligeramente mientras se dirigía a la cocina, un espacio que podría haber alimentado a 50 personas, pero raramente veía más que la ocasional taza de café y contenedores de comida para llevar de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El refrigerador zumbaba costosamente, lleno de productos orgánicos y delicatessen importadas que se echarían a perder antes de que alguien recordara comerlas.
Aquí era donde comenzaba cada día, en este hermoso y estéril corazón de un hogar que había olvidado cómo nutrir almas junto con cuerpos. A través de las grandes ventanas de la cocina podía ver el periférico extendiéndose a través del valle como un río de asfalto, conectando la Ciudad de México con el mundo más allá. Pero dentro de esta torre de riqueza, la conexión se sentía tan distante como las estrellas. Carmen entendía, con la sabiduría que venía de sus propias pérdidas, que Hiroshi Nakamura se estaba ahogando a plena vista, asfixiándose con el mismo éxito que el mundo envidiaba. Y sabía, con una certeza que se sentaba silenciosamente en su pecho como una pequeña llama, que había sido traída aquí por una razón que no tenía nada que ver con limpiar y todo que ver con sanar. La mañana que llegó para su primer día de trabajo, 3 miembros del personal doméstico recibieron a Carmen con el tipo de frialdad cortés que corta más profundo que la hostilidad abierta. Estaba Esperanza, la jefa de limpieza que había trabajado para familias adineradas durante 20 años y veía a cualquier recién llegada como una amenaza potencial a su jerarquía cuidadosamente mantenida. Sus ojos agudos evaluaron a Carmen de pies a cabeza, catalogando cada detalle de su apariencia con la precisión de un contador, revisando activos y pasivos. Luego estaba Roberto, el administrador de la casa, un hombre delgado de 40 años que hablaba en oraciones cortadas y parecía medir cada palabra por su costo o beneficio potencial, tratando las interacciones humanas como transacciones bursátiles que necesitaban producir retornos inmediatos. Pero fue Sofía, la joven asistente que manejaba los asuntos personales de Hiroshi, quien entregó el corte más cruel con precisión quirúrgica. «El señor Nakamura tiene estándares muy específicos», dijo, su voz cargando el tipo de crueldad casual que las casas adineradas a veces criaban como flores de invernadero. La última mujer no pudo manejar la presión. «Espero que no seas demasiado sensible». La palabra colgó en el aire como una acusación, y Carmen sintió el aguijón de ser juzgada antes de haber tenido la oportunidad de probarse. Los susurros comenzaron inmediatamente. En los cuartos del servicio en el nivel inferior del edificio, las conversaciones se detenían cuando Carmen entraba a los cuartos. Luego se reanudaban en tonos susurrados sobre su trasfondo, sus calificaciones, su derecho a estar ahí. Alguien había hecho su investigación, descubriendo que había vivido en el mismo departamento pequeño durante 15 años, que tomaba el pecero en lugar de tener carro, que compraba en tiendas de descuento y enviaba dinero cada mes a una sobrina que luchaba en la preparatoria. Estos hechos, que hablaban de su carácter y sacrificio, fueron convertidos en armas diseñadas para hacerla sentir pequeña y fuera de place. «Probablemente nunca ha visto un vino que cueste más de 500 pesos», murmuró Esperanza a Roberto durante uno de sus descansos para café, sin importarle que Carmen pudiera escuchar desde la despensa adyacente donde estaba organizando suministros. ¿Cómo va a entender cómo cuidar cosas que valen más de lo que ganará en toda su vida? La mansión misma parecía diseñada para intimidar. Cada habitación era una vitrina de riqueza tan extrema que rozaba lo absurdo. Alfombras persas que costaban más que el salario anual de la mayoría de las personas, esculturas que pertenecían en museos, muebles hechos a mano por artistas cuyos nombres aparecían en catálogos de subastas. Solo la recámara principal contenía activos valorados en millones. Un marco de cama tallado de una sola pieza de caoba, papel tapiz de seda pintado a mano en China, y un vestidor que albergaba trajes que valían 10,000 pesos cada uno, y relojes cuyo valor podría financiar pequeños negocios. Pero lo que más profundamente impactó a Carmen no fue la ostentación, sino la soledad que lo permeaba todo como incienso quemado para un Dios que había dejado de escuchar. Las fotos familiares se sentaban en mesas laterales mostrando tiempos más felices, Hiroshi y Akiko en su boda, sus hijos como adolescentes sonrientes, fotos de vacaciones de lugares donde el dinero podía comprar acceso pero no felicidad. Las fotos estaban perfectamente empolvadas y posicionadas, pero se sentían
como exhibiciones de museo de una vida que ya no existía. Hiroshi mismo permaneció en gran medida invisible durante esas primeras semanas, una sombra que se movía por el penthouse en ropa cara, su presencia anunciada por el suave cerrar de puertas y el sonido ocasional de llamadas telefónicas conducidas en 3 idiomas, mientras administraba inversiones a través de mercados globales. Cuando sus caminos se cruzaban, su reconocimiento era mínimo. Un ligero asentimiento, un apenas audible «buenos días», ojos que la miraban a través de ella en lugar de verla, como si fuera parte del mobiliario que requería mantenimiento, pero no reconocimiento. La verdadera prueba llegó durante su segunda semana, cuando Yuki, la hija de Hiroshi, regresó de lo que todos cortésmente llamaban un retiro de bienestar, pero que Carmen rápidamente entendió había sido una estancia en una facilidad privada para jóvenes cuyos fideicomisos ilimitados no los habían protegido de su propia desesperación. Yuki era hermosa en la forma que el dinero podía perfeccionar, pero no crear, su cabello profesionalmente peinado, su ropa llevando etiquetas que costaban más que la renta de la mayoría de las personas, sus uñas manicuradas a perfección brillante. Pero sus ojos contenían el tipo de vacío que ninguna cantidad de ganancias de criptomonedas o dividendos de acciones podían llenar. «Así que tú eres la nueva empleada», dijo Yuki en su primer encuentro, su voz cargando el aburrimiento practicado de alguien que había aprendido a tratar a los trabajadores de servicio como accesorios. Estaba desparramada en un sofá de diseñador en la sala, desplazándose por su teléfono con la energía inquieta de alguien eternamente insatisfecho. «No toques mis cosas». La última revisó mi joyero, probablemente tasando todo para cuando decidiera robarlo. La acusación colgó en el aire como humo, y Carmen sintió el familiar aguijón de ser prejuzgada basada en sus circunstancias modestas. Pero en 1901, en lugar de defenderse o mostrar dolor, simplemente asintió y continuó con su trabajo, entendiendo que la crueldad de Yuki venía de un dolor que no tenía nada que ver con ella. La chica estaba atacando al mundo porque no tenía una forma saludable de procesar la pena de haber perdido a su madre y la frustración de tener un padre cuyas inversiones emocionales no rendían ningún retorno. Kenji era diferente pero igualmente desafiante. Donde su hermana era abiertamente hostil, él era fríamente indiferente, tratando la presencia de Carmen en la casa como mal tiempo que simplemente tenía que ser soportado. Trabajaba para la firma de inversiones de su padre, y Carmen a menudo lo veía saliendo temprano en la mañana en trajes que costaban más que su ingreso anual, su mandíbula tensa con el tipo de ira que fermentaba durante años de sentirse simultáneamente con derecho y atrapado por la riqueza de su familia. Su resentimiento hacia su padre era palpable, una furia de lenta combustión sobre una infancia pasada, compitiendo con portafolios de acciones y fusiones comerciales por atención parental. Pero Carmen perseveró con la fuerza silenciosa que la había llevado a través de sus propias pérdidas. Su madre había muerto cuando ella tenía solo 35, dejándola para criar a su hermano menor, mientras trabajaba múltiples empleos para mantenerlos a flote. Había limpiado oficinas por la noche y cuidado clientes ancianos durante el día, aprendiendo que la dignidad no era algo que otros podían dar o quitar, era algo que llevabas dentro de ti mismo como una llama que ninguna cantidad de falta de respeto podía extinguir. El trabajo mismo era demandante en formas que iban más allá del trabajo físico. Cada superficie en el penthouse tenía que ser mantenida a estándares de calidad de museo. La cristalería requería lavado a mano con agua destilada para evitar manchas. Las obras de arte necesitaban ser empolvadas con cepillos especializados. Los pisos de mármol italiano importado exigían atención diaria con productos de limpieza que costaban más por botella de lo que la mayoría de las personas gastaban en supermercado en una semana. Pero Carmen abordó cada tarea con la misma atención cuidadosa que había dado al cuidar a su madre durante su enfermedad final, entendiendo que el trabajo mismo era menos importante que el amor y respeto con que se realizaba. Fue durante su tercera semana que primero escuchó a Hiroshi tocar piano. El sonido se deslizó por el penthouse una noche tarde,
mientras ella terminaba de organizar su oficina en casa, donde pantallas de computadora mostraban datos de mercado en tiempo real de todo el mundo y documentos detallando inversiones valoradas en cientos de millones de pesos. La melodía era inquietantemente hermosa pero incompleta, deteniéndose e iniciándose como si el intérprete hubiera olvidado cómo debía continuar la canción. Carmen hizo una pausa en su trabajo, reconociendo la pieza como una composición clásica que su madre había amado, una que hablaba de pérdida y anhelo con el tipo de honestidad que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Se dirigió silenciosamente hacia el sonido, encontrando a Hiroshi sentado en un piano de cola que probablemente costaba más que las casas de la mayoría de las personas, su postura usualmente perfecta, curvada en derrota, mientras sus dedos buscaban notas que parecían escurrirse de él como sombras. Su costoso saco había sido colocado sobre una silla cercana, las mangas de su camisa enrolladas, y por primera vez, desde que había comenzado a trabajar allí, se veía humano en lugar de como una figura de una revista financiera. Carmen se quedó en el marco de la puerta, no queriendo entrometerse pero incapaz de alejarse de tal vulnerabilidad cruda. Cuando Hiroshi finalmente notó su presencia, sus manos se quietaron en las teclas, y por un momento sus ojos se encontraron con una honestidad que ninguno había esperado. En esa mirada, ella vio más allá del exterior billonario al hombre que había amado y perdido, que había construido un imperio, pero de alguna manera había perdido su propia alma en el proceso. Y tal vez él vio en sus ojos cansados algo que no había encontrado en su mundo enrarecido: compasión genuina ofrecida sin expectativa de recompensa o avance. «Eso estuvo hermoso», dijo Carmen suavemente, su voz cargando la calidez que había estado faltando en el penthouse por demasiado tiempo. «Mi madre solía tocar esa pieza». Las manos de Hiroshi temblaron ligeramente en las teclas, y por un momento parecía como si realmente pudiera responder. Pudiera tender un puente sobre la brecha entre empleador y empleado con simple conexión humana. Pero entonces su máscara familiar se deslizó de vuelta a su lugar. Sus hombros se enderezaron y se convirtió una vez más en el amo intocable de su torre de cristal. «Es tarde», dijo, su voz cuidadosamente neutral. Debería irse a casa. Pero algo había cambiado en ese momento, alguna pequeña grieta en los muros que ambos habían construido alrededor de sus corazones. Y mientras Carmen recogía sus cosas y se preparaba para el largo viaje en pecero, de vuelta a su pequeño departamento, llevó consigo la imagen de un hombre poderoso sentado solo en su costoso piano, buscando una melodía que lo ayudara a recordar cómo se sentía estar completo. La mañana siguiente trajo el tipo de día gris de la Ciudad de México, donde el smog se envolvía alrededor de la ciudad como un manto de meditación, amortiguando sonidos y suavizando los bordes de la realidad. Carmen llegó al penthouse para encontrarlo más silencioso de lo usual. El tipo de silencio que hablaba de pena no resuelta colgando en el aire como perfume caro. Descubrió a Yuki en la cocina, aún en sus pijamas de diseñador casi al mediodía, mirando fijamente una taza de café que hacía mucho se había enfriado, sus manos envueltas alrededor de la porcelana como si buscara calor que no se podía encontrar en ningún lujo que el dinero pudiera comprar. La chica se veía más joven sin su maquillaje, cuidadosamente aplicado, vulnerable de una manera que le recordaba a Carmen su propia sobrina durante esos años difíciles de adolescente, cuando el mundo se sentía simultáneamente demasiado grande y demasiado pequeño para contener todas las emociones que venían con crecer. El fideicomiso de Yuki podía valer millones, su educación en escuelas privadas exclusivas podía haber costado más que las hipotecas de la mayoría de las personas, pero nada de esa riqueza la había protegido de la experiencia humana fundamental de pérdida y confusión. «¿Puedo hacerte algo de comer?», ofreció Carmen gentilmente, ya alcanzando ingredientes que había notado estaban perpetuamente sin usar en la cocina de última tecnología. El refrigerador estaba abastecido con productos orgánicos caros que típicamente se marchitaban sin ser tocados, como si la familia hubiera olvidado que la nutrición
involucraba más que simplemente consumir barras de proteína entre reuniones de negocios o picotear comidas caras de restaurantes que llegaban en autos negros de establecimientos con estrella Michelin. Yuki levantó la vista con sorpresa, como si hubiera olvidado que la bondad era algo que podía ofrecerse sin cálculo o expectativa de retorno. «No tienes que hacer eso», dijo, pero su voz llevaba una nota de esperanza que sugería que realmente quería que alguien se preocupara lo suficiente como para intentarlo. Carmen ya se estaba moviendo, sus manos encontrando el ritmo de cocinar que la había consolado durante sus propios periodos más oscuros. Seleccionó ingredientes con el cuidado de alguien que entendía que la comida podía ser amor hecho tangible: huevos frescos de gallinas libres, mantequilla que probablemente costaba más que su presupuesto semanal de supermercado, hierbas del jardín vertical que nadie más parecía notar creciendo cerca de las ventanas de la cocina. Mientras trabajaba, tarareó suavemente, de la misma manera que su madre había hecho durante sus desayunos dominicales en 1900 en su pequeño departamento en la Roma Norte, cuando tenían poco dinero, pero calidez ilimitada para compartir. El olor de cocinar comenzó a llenar la cocina estéril, transformando el espacio de una sala de exhibición en algo que se sentía casi vivo. Yuki observó con fascinación, como si estuviera presenciando magia en lugar de cocinar simple, sus ojos siguiendo los movimientos eficientes de Carmen mientras creaba algo nutritivo de ingredientes básicos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había cocinado para ella con amor en lugar de obligación? ¿Cuándo había alguien en esta casa pensado en ofrecer consuelo a través de un gesto humano tan fundamental? Mi madre solía hacerme esto cuando me sentía perdida, dijo Carmen, deslizando un plato a través del mostrador de mármol, que probablemente costaba más que su salario anual. El omelette era simple pero perfecto, adornado con cebollín fresco y acompañado de pan tostado que había sido mantequillado con atención real, así sabría bien, en lugar de simplemente cumplir un requerimiento nutricional. Yuki tomó un bocado tentativo y algo en su cara se abrió, no de dolor sino de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración por meses y finalmente recordara cómo exhalar. «Está tan bueno», susurró y las lágrimas comenzaron a caer sobre el plato caro, mezclándose con comida que había sido preparada con el tipo de cuidado que ningún fideicomiso podía comprar. Se sentaron juntas en silencio cómodo mientras Yuki comía, y Carmen notó cosas que los terapeutas caros de la chica y los retiros de bienestar probablemente habían perdido. La manera en que sus manos temblaban ligeramente cuando pensaba que nadie estaba viendo, la forma cuidadosa en que porcionó su comida como si no estuviera segura de que merecía sentirse satisfecha, las miradas agradecidas que siguió dirigiendo hacia Carmen como si fuera asombrada de que alguien pudiera preocuparse por su bienestar sin un motivo ulterior involucrando su herencia o conexiones familiares. «La extraño tanto», dijo Yuki súbitamente, las palabras eruptando de ella como vapor de una válvula de presión que había estado sellada demasiado tiempo. «Todos siguen diciéndome que siga adelante, que me enfoque en mi futuro, que considere todas las oportunidades que mi fideicomiso provee. Pero yo solo quiero a mi mamá de vuelta. Quiero contarle sobre mi día y que escuche como si realmente importara. Quiero que me abrace cuando tengo miedo y me cuente historias sobre cuando era joven y no tenía todo esto». Gesticuló alrededor de la cocina opulenta, al estilo de vida que la aprisionaba en cadenas doradas. Carmen extendió la mano a través del mostrador y gentilmente cubrió la mano de Yuki con la suya, entendiendo algo que todos los consejeros caros de la chica habían perdido, que la pena no podía ser procesada como una transacción financiera, que la sanación tomaba tiempo y paciencia, y el tipo de calidez humana que no se podía comprar a ningún precio. Su propia madre había estado gone por más de 20 años, pero el dolor aún vivía en su pecho, como un fantasma amigable, ya no lo suficientemente agudo para cortar, pero lo suficientemente persistente para recordarle diariamente qué tan precioso era el amor cuando lo encontrabas. «La pena no es algo que superas», dijo Carmen suavemente.
su voz llevando la sabiduría que venía de su propio viaje a través de la pérdida. Es algo que aprendes a llevar con gracia. Tu madre vive en cada cosa bondadosa que haces, cada momento cuando eliges amor sobre miedo. El agujero que dejó en tu corazón, eso no es algo que se llene o arregle. Ese es espacio sagrado donde tu amor por ella vive para siempre. Las lágrimas de Yuki fluyeron libremente ahora, pero parecían más limpias de alguna manera, menos amargas que el llanto enojado que había caracterizado sus meses recientes. Por primera vez desde la muerte de su madre, alguien había reconocido su pérdida sin tratar de minimizarla, o redirigirla o transformarla en una oportunidad de aprendizaje. Alguien simplemente se había sentado con ella en su dolor y había ofrecido el regalo radical del entendimiento. Desde el marco de la puerta, sin ser notado por ambas mujeres, Hiroshi observó esta escena desarrollarse con algo cercano al asombro. Había gastado cientos de miles de pesos en los mejores psiquiatras que el dinero podía comprar, había enviado a su hija a instalaciones de tratamiento exclusivas, donde su cuidado diario costaba más que los salarios anuales de la mayoría de las personas, le había comprado todo lo que afirmaba querer, y algunas cosas que ni siquiera sabía que existían. Pero nunca había pensado en ofrecerle algo tan simple como una comida casera preparada con amor. Nunca se había sentado con ella lo suficiente como para dejar que su pena existiera, sin tratar de administrarla como otra cartera que necesitaba rebalanceo. Observando a Carmen, con su hija, vio algo que había olvidado que existía. Conexión humana auténtica que no pedía nada a cambio, compasión que no calculaba sus costos o esperaba dividendos, el tipo de generosidad emocional que su entrenamiento comercial le había enseñado que era ingenuo, pero que ahora reconocía como posiblemente la forma más sofisticada de riqueza que jamás había presenciado. Cuando Yuki finalmente levantó la vista, parecía más joven y más vieja al mismo tiempo, como si le hubieran dado permiso de ser tanto la niña que extrañaba a su madre como la mujer en la que se estaba convirtiendo. ¿Me enseñarías a cocinar esto?, le preguntó a Carmen, y su voz contenía la esperanza tentativa de alguien aprendiendo a creer en la bondad nuevamente. Carmen sonrió, y toda la cocina parecía más cálida por ello. «Por supuesto, mi niña. Podemos empezar mañana, si quieres». Mientras Hiroshi se retiraba silenciosamente a su oficina, donde las pantallas de computadora mostraban sus varias inversiones, ganando valor en tiempo real, se encontró pensando sobre un tipo diferente de retorno de inversión, la manera en que la bondad humana simple podía combinarse en algo infinitamente más valioso que el dinero. Por primera vez en meses, se encontró preguntándose cómo se vería su propia cartera si invirtiera más en las personas a su alrededor, y menos en los números abstractos que de alguna manera se habían convertido en su relación primaria. Esa tarde, algo sin precedentes sucedió en el penthouse de los Nakamura. Mientras Carmen trabajaba en la sala principal, cuidadosamente empolvando obras de arte que costaban más que las casas de la mayoría de las personas, escuchó el sonido de risa resonando desde la cocina. Risa genuina y espontánea que parecía brillar los pisos de mármol y hacer que las lámparas de cristal brillaran con más que solo luz reflejada. Yuki estaba intentando voltear un omelette bajo la instrucción paciente de Carmen, y sus fallas se estaban convirtiendo en fuentes de alegría en lugar de frustración. Cada huevo roto e intento sobrecocido encontrado con risitas en lugar del autorrechazo que había caracterizado sus meses recientes. La transformación fue sutil, pero inconfundible. El penthouse, que había sentido como un hermoso mausoleo, comenzó a mostrar signos de vida real. Las flores frescas aparecieron en las mesas, no por el mandato de algún diseñador de interiores, sino porque Carmen había notado que Yuki parecía más calmada cuando estaba rodeada de cosas vivas. La cocina comenzó a oler a comida siendo preparada con amor en lugar de simplemente ingredientes caros siendo procesados para consumo. La música se deslizó por habitaciones que habían estado silenciosas por demasiado tiempo, mientras Yuki redescubrió su lista de reproducción antigua y comenzó a tararear mientras aprendía a cocinar comidas simples y nutritivas. Pero tal vez
El cambio más significativo fue en el propio Hiroshi. Aunque siguió manteniendo distancia profesional, Carmen comenzó a notar pequeñas señales de que los muros alrededor de su corazón estaban desarrollando grietas capilares. Se quedaba en marcos de puertas donde podía observar su trabajo, no de la manera sospechosa de un empleador verificando la ayuda contratada, sino con la fascinación confundida de alguien tratando de entender un idioma que había olvidado cómo hablar. A veces lo sorprendía observando mientras ella arreglaba flores o preparaba té, su expresión teniendo la misma maravilla que las personas reservaban para puestas de sol inesperadas o la risa de niños. Una tarde, mientras la neblina de otoño rodaba sobre el Valle de México y se envolvía alrededor de su torre de cristal como una manta de cachemira, Carmen descubrió a Hiroshi en su estudio, rodeado de documentos financieros, pero mirando las luces de la ciudad como si pudiera encontrar respuestas en su parpadeo distante. La habitación estaba inmaculada como siempre, cada pluma cara en su lugar designado, cada pieza de tecnología arreglada con la precisión que su imperio comercial exigía. Pero había algo derrotado en su postura que le recordó a su propio padre durante esos meses finales, antes de que se hubiera dado por vencido tratando de reconstruir el pequeño restaurante familiar después de la muerte de su madre. ¿Le gustaría un té?, preguntó suavemente, entendiendo sin que se lo dijeran que estaba luchando con algo que no tenía nada que ver con fluctuaciones del mercado o estrategias de inversión. Levantó la vista, sobresaltado, como si hubiera olvidado que otro ser humano existía en su espacio privado. Por un momento, pensó que podría retirarse a su distancia cortés usual, pero algo en sus ojos sugería que estaba cansado de cargar sus cargas solo. «Eso sería agradable», dijo, las palabras pareciendo sorprenderlo con su simplicidad. Carmen preparó el té con la misma atención cuidadosa que traía a todo, seleccionando una mezcla que calmaría en lugar de estimular, calentando la tetera cara apropiadamente, midiendo el tiempo de infusión con la precisión de alguien que entendía que algunos rituales eran sobre más que solo consumo. Cuando regresó, Hiroshi había despejado un espacio en su escritorio, moviendo a un lado documentos que detallaban inversiones valoradas en millones, como si fueran listas de supermercado en lugar de la fundación de su imperio financiero. Se sentaron en silencio cómodo al principio, el té proporcionando un enfoque que hacía que la conversación se sintiera menos forzada. A través de los ventanales de piso a techo, la Ciudad de México brillaba debajo de ellos, una ciudad construida sobre sueños y conquistas y la eterna esperanza humana de que en algún lugar sobre la siguiente colina la vida finalmente tendría sentido. Pero dentro de esta torre de riqueza, el silencio se sentía diferente de lo que había sido en meses anteriores, menos vacío, más expectante, como si algo importante estuviera reuniendo valor para ser hablado. «Has sido buena para Yuki», dijo Hiroshi finalmente, su voz llevando una emoción que sus asociados comerciales nunca habrían reconocido. No la había escuchado reír así desde que murió su madre. Había olvidado que podía sonar tan feliz. Carmen sorbió su té, entendiendo que este momento requería manejo delicado. «Es una chica maravillosa», dijo honestamente. «Solo necesitaba que alguien se sentara con su pena en lugar de tratar de arreglarla. A veces el regalo más grande que podemos ofrecer es simplemente ser testigos del dolor de alguien sin tratar de hacerlo más conveniente para nosotros». Las palabras colgaron en el aire entre ellos, y Carmen se dio cuenta de que podría haber revelado más sobre su propia filosofía de lo que era profesional. Pero Hiroshi no parecía ofendido por su franqueza. En cambio, se reclinó en su silla de cuero cara y la estudió con nueva atención, como si la viera claramente, por primera vez desde que había comenzado a trabajar en su hogar. «¿Cómo sabes sobre la pena?», preguntó, y la pregunta llevaba curiosidad genuina en lugar de la pequeña charla cortés que las personas adineradas a veces usaban para llenar silencio incómodo. Carmen consideró su respuesta, entendiendo que la honestidad podría tender un puente entre ellos o ensancharlo irreparablemente. Pero algo en sus ojos,
Una vulnerabilidad que le recordaba su propio reflejo durante esos meses oscuros después de la muerte de su madre, la convenció de arriesgar autenticidad. «Perdí a mi madre cuando tenía 35», dijo, su voz firme a pesar del peso del recuerdo. «Cáncer de mama. Luchó durante 2 años y la cuidé en casa porque quería morir rodeada de cosas familiares en lugar de en algún cuarto de hospital estéril. Después de que falleció, pensé que yo también podría morir, de la pura imposibilidad de imaginar la vida sin su voz, sin su risa, sin sus manos trenzando mi cabello cuando no podía dormir». La taza de té cara de Hiroshi tembló ligeramente en sus manos y se dio cuenta de que sus palabras estaban resonando con pérdidas propias. «¿Cómo sobreviviste?», preguntó, y la pregunta salió como una oración de alguien que había olvidado cómo creer en respuestas. «Aprendí que la pena es amor sin lugar a dónde ir», dijo Carmen suavemente. «Y descubrí que la mejor manera de honrar a alguien que has perdido es convertirte en la persona que creían que podrías ser. Mi madre siempre me decía que la bondad era la única riqueza que se multiplicaba cuando la regalabas. Así que empecé a regalarla, aun cuando me sentía vacía, aun cuando dolía. Especialmente cuando dolía». Se sentaron en silencio mientras las luces de la ciudad parpadeaban abajo y la neblina comenzó a adelgazarse, revelando parches de estrellas que lograban brillar a pesar del resplandor urbano. Hiroshi parecía estar luchando con algo interno, su compostura de hombre de negocios exitoso agrietándose para revelar al padre asustado y esposo viudo que vivía debajo de los trajes caros y la imagen pública cuidadosamente controlada. «No sé cómo ser bondadoso anymore», admitió finalmente, las palabras saliendo como una confesión que había estado pesando en su alma por meses. Solía saber. Cuando Akiko estaba viva, cuando los niños eran pequeños, la bondad se sentía natural, sin esfuerzo. Pero después de que murió, todo se volvió sobre administrar, controlar, proteger lo que quedaba. Convertí nuestra casa en una fortaleza y olvidé que las personas adentro necesitaban nutrición, no cuidado. Carmen miró a este hombre poderoso que podría mover millones con una llamada telefónica, pero no podía descifrar cómo consolar a su propia hija en duelo, y sintió algo moverse en su pecho, no atracción, sino reconocimiento. «La bondad es como un músculo», dijo gentilmente. «Se atrofia cuando no se usa, pero recuerda cómo ser fuerte con práctica. No la has perdido, señor Nakamura. Solo has olvidado dónde la pusiste». Por primera vez desde que había comenzado a trabajar en su hogar, Hiroshi sonrió. Una sonrisa real que alcanzó sus ojos y transformó toda su cara de la máscara de control en algo humano y accesible. «¿Me ayudarías a recordar?», preguntó, y la pregunta llevaba la vulnerabilidad de alguien admitiendo que no tenía todas las respuestas, a pesar de lo que su portafolio financiero podría sugerir. Carmen terminó su té, entendiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente empleador y empleado, sino 2 personas que habían sobrevivido pérdidas que el dinero no podía sanar, que habían descubierto que las cosas más valiosas en la vida no podían ser compradas o vendidas o comerciadas en cualquier mercado. «Podemos empezar mañana», dijo, haciendo eco de las mismas palabras que había hablado a Yuki sobre aprender a cocinar, entendiendo que tanto padre como hija tenían hambre de la misma cosa, conexión humana auténtica que no requería actuación o perfección. Mientras se preparaba para irse esa tarde, Carmen reflexionó sobre qué tan extraña podía ser la vida. Cómo un trabajo que había tomado por necesidad financiera se había convertido en algo que alimentaba su alma, de maneras que sus posiciones anteriores nunca habían hecho. Trabajar para la familia Nakamura le estaba enseñando que la riqueza y la pobreza eran más complicadas que los números de cuentas bancarias, que algunas de las personas más ricas del mundo estaban muriendo de hambre por la nutrición humana simple que había sido criada para proveer naturalmente. El viaje en pecero a casa por las calles neblinosas de la Ciudad de México se sintió diferente esa noche, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración en anticipación de cambios por venir. En su pequeño departamento,
Mientras Carmen se preparaba para dormir, se encontró pensando no sobre los millones de pesos en arte que había empolvado o los electrodomésticos de lujo que había operado, sino sobre el sonido de la risa de Yuki y la vulnerabilidad en los ojos de Hiroshi cuando había admitido su confusión sobre cómo amar a las personas a su alrededor. Mañana traería nuevos desafíos, lo sabía. Los otros miembros del personal continuarían su campaña sutil para hacerla sentir indeseada. Kenji seguiría siendo fríamente distante, y el mundo más amplio continuaría valorando la cartera financiera de la familia Nakamura sobre su riqueza emocional. Pero algo había sido plantado esa tarde en el estudio de Hiroshi, alguna pequeña semilla de posibilidad de que la bondad podría ser recordada, que la pena podía coexistir con la alegría, que una casa construida sobre amor podría ser más valiosa que cualquier cantidad de dinero o bienes raíces. Las semanas siguientes trajeron una transformación sutil que parecía emanar de la cocina y extenderse por el penthouse como calor de una chimenea que había estado fría demasiado tiempo. Las lecciones de cocina de Yuki con Carmen se habían convertido en rituales diarios, momentos cuando la cocina cara finalmente cumplía su propósito de nutrir personas en lugar de simplemente mostrar riqueza. La chica estaba aprendiendo más que técnicas culinarias, estaba descubriendo que la creación podía ser una forma de sanación, que alimentar a otros era una manera de alimentarse a uno mismo, que ingredientes simples combinados con amor podían producir algo más satisfactorio que cualquier comida que el dinero pudiera comprar. Pero los cambios no fueron universalmente bienvenidos. Esperanza, la jefa de limpieza, comenzó a observar a Carmen con la intensidad sospechosa de alguien que sentía su posición siendo amenazada. Sus 20 años de manejar casas adineradas le habían enseñado que la intimidad emocional entre personal y familia era peligrosa, un cruce de límites que inevitablemente llevaba a complicaciones y pérdidas de empleo. Comenzó a hacer comentarios sutiles sobre personas que olvidaban su lugar y ayuda que trataba de convertirse en familia, sus palabras llevando el filo agudo de alguien que había visto carreras prometedoras destruidas por trabajadores que se permitían creer que eran más que temporalmente útiles a sus empleadores. Roberto, el administrador de la casa, fue más directo en su desaprobación. Una tarde, mientras Carmen arreglaba flores frescas en la sala, flores que Yuki había insistido en comprar juntas durante una rara salida al mercado de San Juan, se le acercó con el tipo de sonrisa controlada que precedía el asesinato profesional. «Señora, ¿Flores?», dijo, su voz llevando la falsa calidez que las personas en industrias de servicio aprendían a convertir en arma. «Creo que necesitamos discutir sus deberes aquí». Su descripción de trabajo fue bastante específica: limpieza general y mantenimiento. No incluía lecciones de cocina o consejería emocional. Carmen hizo una pausa en su arreglo floral, entendiendo que esta conversación había estado construyéndose durante semanas. «El señor Nakamura nunca se ha quejado de mi trabajo», dijo uniformemente, su voz llevando la dignidad silenciosa que la había sostenido a través de conflictos laborales anteriores. «El señor Nakamura es un hombre muy bondadoso», respondió Roberto. Y la palabra bondadoso salió como una acusación. Pero también es un hombre de negocios que entiende límites. La empleada doméstica anterior fue despedida por exactamente este tipo de exceso. Odiaría verte cometer el mismo error, especialmente cuando tu empleo aquí aún es tan nuevo. La amenaza colgó en el aire como perfume caro, sutil pero inconfundible. Carmen entendió que le estaban advirtiendo que se retirara a la invisibilidad que se esperaba que mantuvieran los trabajadores domésticos, que limpiara y organizara y mantuviera sin formar conexiones u ofrecer cualquier cosa beyond trabajo básico. Pero algo en ella se había despertado durante estas semanas en la casa Nakamura. Algún reconocimiento de que su trabajo aquí era sobre más que ganar su salario modesto. Esa tarde, mientras Carmen se preparaba para irse, encontró a Hiroshi esperando junto al elevador privado, aún vestido en su traje de negocios pero con un cansancio alrededor de sus ojos que hablaba de más que solo estrés financiero.
El elevador llegó con su usual susurro de eficiencia cara, y bajaron juntos en silencio que se sentía cargado de preocupaciones no dichas. Roberto me habló hoy, dijo Hiroshi mientras descendían por la torre hacia la ciudad bulliciosa abajo. Está preocupado sobre límites. Carmen sintió su corazón hundirse, entendiendo que la conexión frágil que habían estado construyendo estaba a punto de ser cortada por las preocupaciones prácticas de mantener distancia profesional. Entiendo, dijo silenciosamente, preparándose para el dolor familiar de ser despedida justo cuando había comenzado a tener esperanza de que su trabajo podría importarle a alguien. Pero Hiroshi la sorprendió. Le dije que estabas haciendo exactamente lo que te contraté para hacer, continuó, su voz llevando una firmeza que no había escuchado antes. No te contraté solo para limpiar casa, señora Flores. Te contraté para ayudar a mi familia, a sanar. Si eso amenaza el sentido de límites apropiados de Roberto, entonces tal vez su entendimiento de lo que mi familia necesita es más limitado de lo que me di cuenta. El elevador alcanzó el nivel del suelo, pero ninguno de los dos se movió hacia sus puertas abriéndose. En las superficies reflejantes de las paredes del elevador, Carmen podía ver múltiples versiones de ellos mismos. Un hombre de negocios adinerado y una trabajadora doméstica, suspendidos entre pisos como una metáfora para la distancia social, que estaban aprendiendo a tender puentes. Mis hijos perdieron a su madre, dijo Hiroshi, su voz más suave ahora. Yo perdí a mi esposa. Esta casa perdió su corazón. El dinero puede comprar muchas cosas, señora Flores, but no puede comprar de vuelta lo que hemos perdido. Pero lo que has traído aquí, la risa en mi cocina, la manera en que Yuki espera la mañana en lugar de temerla, la sensación de que esta casa podría convertirse en hogar again, eso vale más que cualquier inversión en mi portafolio. Carmen sintió lágrimas picar sus ojos, no de tristeza, sino del reconocimiento de que su trabajo estaba siendo visto y valorado, de maneras que iban más allá de la superficie. Tu familia me ha dado algo también, dijo honestamente. Había olvidado cómo se sentía ser needed por algo más que mis manos. Todos me han recordado que cuidar a otros es un llamado, no solo un trabajo. Cuando las puertas del elevador finalmente se abrieron, salieron al vestíbulo juntos, y por un momento, los límites usuales entre empleador y empleado parecían menos importantes que la conexión humana que habían descubierto. Mientras Carmen caminaba hacia la parada del pecero, llevó consigo no solo la satisfacción de un día de trabajo bien hecho, sino el entendimiento de que había encontrado su lugar en una historia que aún se estaba escribiendo. Un proceso de sanación que requeriría paciencia y valor de todos ellos. La mañana siguiente trajo el tipo de crisis que revela carácter de maneras que los días ordinarios no pueden. Carmen llegó al penthouse para encontrarlo en caos. Yuki había desaparecido, habiendo salido en algún momento durante la noche, dejando atrás solo una nota diciendo que necesitaba pensar y que regresaría pronto. Pero, pronto, se había extendido a 12 horas, e Hiroshi estaba paseando por la sala como un animal enjaulado, su compostura usual de hombre de negocios destrozada por el miedo primal de un padre. La policía había sido llamada, por supuesto, e investigadores privados ya estaban trabajando sus contactos por toda la ciudad. La riqueza de Hiroshi significaba que cada recurso estaba disponible, cada influencia podía ser ejercida, cada favor podía ser cobrado. Pero el dinero no podía comprar lo más importante, la certeza de que su hija estaba safe y regresaría a casa voluntariamente en lugar de como víctima de circunstancias beyond el control de cualquiera. Carmen encontró a Hiroshi en su estudio, encorvado sobre su computadora no para revisar sus inversiones, sino para revisar grabaciones de seguridad y coordinar esfuerzos de búsqueda. Su traje caro estaba arrugado, su cabello usualmente perfecto despeinado, y sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba su teléfono para hacer otra llamada a autoridades que ya habían prometido priorizar el caso debido a la prominencia y influencia financiera de su familia. Dejó su teléfono atrás. Dijo sin levantar la vista, su voz hueca. Tomó algo de dinero en efectivo
y las joyas de su madre, pero dejó su teléfono. Eso no es normal, ¿verdad? Las personas de su edad no van a ningún lado sin sus teléfonos, a menos que... No pudo terminar. La oración. No pudo voice los miedos que lo estaban consumiendo como ácido. Carmen se acercó cuidadosamente, entendiendo que el pánico era un lujo que los padres de niños desaparecidos no podían permitirse, pero que la preocupación era la respuesta natural al amor amenazado por la incertidumbre. ¿Dijo algo ayer que podría darnos una pista?, preguntó gentilmente, su voz llevando la calma que viene de haber sobrevivido sus propias crisis. Hiroshi levantó la vista entonces, sus ojos sosteniendo el mismo dolor desconcertado que había visto en su propio espejo durante esos meses oscuros después de la muerte de su madre. «Desayunamos together», dijo, y las palabras salieron como una confesión. En realidad nos sentamos a la mesa y comimos juntos por primera vez desde que murió Akiko. Yuki hizo el omelette que le enseñaste y hablamos sobre que posiblemente regresara a la universidad en la primavera. Parecía feliz, parecía hopeful. ¿Por qué correría si estaba feliz? Carmen se sentó frente a él, ignorando los protocolos que usualmente gobernaban las interacciones entre empleadores y personal de servicio. A veces la necesidad humana trascendía las fronteras sociales, y este era uno de esos momentos. A veces, cuando las personas comienzan a sentirse mejor, se asustan de que no vaya a durar, dijo suavemente. A veces el progreso se siente tan amenazante como el estancamiento, especialmente cuando te has acostumbrado a protegerte a través del aislamiento. Como si hubiera sido convocado por la desesperación en la casa, Kenji apareció en el marco de la puerta, aún en su ropa cara de negocios boot, llevando el peso de preocupación genuina por una vez. El joven que usualmente trataba a su padre con profesionalismo frío y a su hermana con indiferencia despectiva, se veía más joven ahora, asustado de la manera que recordaba a todos los presentes que debajo de su fideicomiso y MBA aún era un hijo y hermano que ya había perdido más de lo que el dinero podía reemplazar. ¿Alguna palabra de los investigadores?, preguntó, y su voz no llevaba ninguno del filo usual que marcaba sus interacciones con su padre y su personal. Hiroshi negó con la cabeza, su compostura agrietándose further. Están revisando sus lugares usuales, hablando con sus amigos, revisando grabaciones de cámaras, pero conoce esta ciudad y tiene suficiente efectivo para mantenerse escondida si quiere, a menos que alguien la esté ayudando. La implicación colgó en el AirPods. Esa Yuki podría no estar desaparecida por accidente, que alguien podría haberla reconocido como un objetivo que vale la pena perseguir por el potencial de rescate que venía con el apellido y fortuna Nakamura. Era una posibilidad con la que las familias adineradas vivían constantemente. El conocimiento de que sus activos los hacían valiosos para personas que se especializaban en convertir el amor de otras personas en profit. Carmen se levantó súbitamente, golpeada por una intuición que parecía venir de algún lugar más profundo que la lógica. «¿Qué hay sobre el jardín?», preguntó, recordando la pequeña parcela en San Ángel, donde ella y Yuki habían comprado flores para el penthouse solo días antes. Mencionó que le gustaba qué tan pacífico se sentía ahí, qué tan normal parecía todo. Ambos hombres la miraron con el tipo de atención que las personas desesperadas reservan para información potencialmente salvavidas. «¿Qué jardín?», preguntó Kenji, dándose cuenta de que tan poco sabía sobre las actividades recientes de su hermana o intereses. «Hay un jardín comunitario cerca de San Ángel», explicó Carmen ya alcanzando su chaqueta. «Yuki y yo fuimos ahí la semana pasada para comprar flores para la casa. Pasó mucho tiempo hablando con una de las señoras mayores que tiende los vegetables ahí, preguntando sobre su familia, sus nietos. Dijo que le recordaba las historias que su madre solía contarle sobre el jardín de su abuela en Kioto. Hiroshi ya se estaba moviendo, sus instintos paternales sobreponiéndose a su deliberación cuidadosa usual. «Muéstrame», dijo, y por primera vez desde que Carmen había comenzado a trabajar para su familia, parecía estar pidiendo en lugar de comandando.
El viaje por las calles serpenteantes de la Ciudad de México se sintió eterno e instantáneo al mismo tiempo. El auto caro de Hiroshi navegó colonias que transicionaban de riqueza a clase trabajadora con la velocidad vertiginosa que caracterizaba la geografía de la ciudad. Mientras dejaron atrás las torres brillantes del centro y entraron a San Ángel, el contraste se volvió marcado. Murales reemplazaron fachadas de mármol, taquerías reemplazaron restaurantes de 5 estrellas, y el aroma de la vida siendo actually vivida reemplazó la perfección estéril de ambientes controlados. Encontraron a Yuki exactamente donde Carmen había sospechado, sentada en una banca de madera en el jardín comunitario, rodeada del tipo de vida auténtica que su fideicomiso la había aislado en gran medida de experimentar. Estaba hablando silenciosamente con la señora López, la mujer elderly que la había encantado durante su visita previa, ayudando a cosechar tomates y escuchando historias sobre nietos que visitaban los domingos y placeres simples que no requerían tarjetas de crédito o carteras de inversión para obtener. Cuando Yuki vio a su padre y Carmen acercándose, su cara mostró una mezcla compleja de relief y shame, la expresión de alguien que se había asustado tanto como había asustado a otros. Se levantó lentamente, brushing tierra de sus jeans caros, viéndose más joven y más real que había en meses, rodeada por la simplicidad auténtica del jardín. «Lo siento, papá», dijo, y las palabras llevaban genuino remordimiento. Solo necesitaba estar en algún lugar que se sintiera real, en algún lugar que me recordara que hay un mundo fuera de nuestra torre de cristal, un mundo donde las personas son felices sin tener que pensar en opciones de acciones o fideicomisos o qué significa su patrimonio neto para su sentido de identidad. Hiroshi se acercó a su hija cuidadosamente, como si fuera un pájaro herido que podría tomar vuelo again si se asustaba. «Me asustaste», dijo simplemente, su voz llevando todo el miedo y amor que su entrenamiento comercial le había enseñado a suprimir. «Pensé que te había perdido también». Los ojos de Yuki se llenaron de lágrimas mientras reconocía la vulnerabilidad en la voz de su padre, la admisión de que su riqueza y poder eran inútiles contra la posibilidad de perder a las personas que loved. «No estaba huyendo de ti», dijo suavemente. «Estaba corriendo hacia algo, hacia sentirme como una persona normal en lugar de solo una colección de activos y pasivos con un apellido famous». Se quedaron en el jardín rodeados de hileras de vegetables que representaban la necesidad básica de las personas de crear y nutrir life. Y Carmen observó mientras la familia Nakamura comenzó a recordar cómo ser humanos juntos. La señora López, que entendía dinámicas familiares de maneras que no requerían títulos avanzados o entrenamiento profesional, silenciosamente se excusó para darles privacidad, pero no antes de presionar una pequeña bolsa de tomates en las manos de Yuki con el tipo de generosidad que no se podía comprar a ningún precio. En el viaje de regreso por la ciudad, mientras la neblina comenzó a rodar desde las montañas y transformar la Ciudad de México en algo dreamlike y etéreo, Hiroshi tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. En lugar de regresar directamente a su torre, pidió a Carmen que los dirigiera a su colonia, que les mostrara el mundo al que regresaba cada tarde después de cuidar a su familia durante el día. La Doctores se veía diferente a través de las ventanas de un auto caro, but Carmen se sintió orgullosa en lugar de embarrassed mientras señalaba su edificio, el pequeño restaurante donde compraba dinner cuando estaba demasiado cansada para cocinar, el centro comunitario donde se ofrecía como volunteering enseñando inglés a nuevos inmigrantes. Este era su mundo, más pequeño que el de los Nakamar, pero no menos real, marcado por cuidado mutuo y conexión genuina en lugar de transacciones financieras y posicionamiento social. «¿Te gustaría subir para té?», preguntó Carmen impulsivamente, sorprendiéndose con la invitación. Era una violación de cada límite profesional que le habían enseñado a mantener, pero algo sobre los eventos del día había disuelto las distancias artificiales que usualmente separaban empleadores de empleados. Hiroshi y Yuki intercambiaron miradas,
y Carmen los vio teniendo una conversación silenciosa sobre pisar aún más fuera de su experiencia usual. Pero la curiosidad, y tal vez un deseo de entender más sobre la mujer que se había vuelto tan importante para su proceso de sanación, ganó sobre el condicionamiento social. El departamento de Carmen se veía aún más pequeño con 3 personas en él, pero se sentía más cálido y más vivo que las 35 habitaciones del penthouse que habían dejado atrás. Sus pocas posesiones estaban arregladas con cuidado. Fotografías de su madre y familia extendida, libros suaves por múltiples lecturas, un pequeño altar donde quemaba incienso y dejaba ofrendas para ancestros que habían formado su entendimiento de dignidad y servicio. El espacio hablaba de una vida vivida, con intención y gratitud, en lugar de adquisición y display. Mientras preparaba té usando el juego de cerámica de su madre, Carmen observó a Hiroshi y Yuki absorbiendo los detalles de su mundo con la fascinación de antropólogos estudiando una cultura diferente. Pero había respeto en su atención, reconocimiento de que la pobreza no era lo mismo que una falta de richness, que su pequeño departamento contenía algo que su penthouse había lost, la sensación de ser verdaderamente lived in, por alguien que entendía que el hogar era sobre más que real estate value o impresiones arquitectónicas. «Es hermoso aquí», dijo Yuki suavemente, pasando sus dedos along la cubierta cuidadosamente remendada del sofá viejo de Carmen. «Se siente como que una persona actually living here, como que ha sido amado». Carmen vertió té en tazas que no hacían juego, pero habían sido elegidas por la manera en que se sentían en sus manos, entendiendo que sus jóvenes invitados estaban aprendiendo algo importante sobre la diferencia entre ownership y stewardship, entre tener cosas y treasuring them. «Este departamento me ha sostenido a través de algunos tiempos muy difíciles», dijo honestamente. «He llorado aquí, reído aquí, soñado aquí y aprendido aquí que la felicidad no requiere mucho espacio si ese espacio está lleno de amor genuino». Mientras sorbían té y observaron el sol ponerse sobre la Ciudad de México desde su pequeña ventana, los 3 existieron en una burbuja de conexión auténtica que trascendía sus roles usuales. No eran empleador y empleado y member de familia, eran simplemente 3 personas que habían descubierto que las cosas más valiosas en la vida eran las que no se podían comprar, vender o heredar, sino solo cultivar through paciencia, valor y la voluntad de arriesgar ser verdaderamente visto por otros. Las semanas que siguieron su tarde en el departamento de Carmen marcaron un punto de inflexión en la casa Nakamura que se extendió hacia afuera como stones dropped en agua quieta. El penthouse, que había sentido como una prisión hermosa, comenzó a transformarse en algo que se parecía más a un hogar donde las personas actually vivían en lugar de simplemente existir. Hiroshi implementó cambios que habrían shocked sus asociados comerciales. Instituyó comidas familiares where everyone se esperaba que guardaran sus dispositivos y actually se comunicaran. Estableció salidas semanales, donde exploraron colonias de la Ciudad de México que nunca habían visitado, a pesar de vivir en la ciudad por años. Y más sorprendentemente, comenzó a trabajar desde casa más a menudo, en lugar de esconderse en su oficina del centro, rodeado de financial advisors y market analysts. Pero la transformación raramente es smooth, y los cambios en las dinámicas familiares. Nakamura triggered resistencia de quarters inesperados. Sofía, la asistente personal que administraba el schedule de Hiroshi y obligaciones sociales, comenzó a expresar preocupación sobre sus nuevas prioridades. Durante una conversación particularmente tense en su oficina en casa, voiced lo que muchos en su círculo comercial estaban comenzando a susurrar, que su atención a asuntos familiares estaba afectando su enfoque profesional, que su patrimonio neto había remained static durante several quarters, en lugar de mostrar el crecimiento consistente que había caracterizado su estrategia de inversión durante décadas. Tu reputación en círculos financieros depende de performance consistente, argumentó Sofía, su laptop mostrando charts y graphs que reducían su vida a números y proyecciones.
tomar tiempo para cenas familiares y lecciones de cocina. Envía un mensaje de que ya no estás completamente committed a las estrategias de inversión agresivas que construyeron tu riqueza. Las personas están comenzando a wonder si estás perdiendo tu edge. Hiroshi miró hacia el valle, donde la neblina estaba comenzando a levantarse y revelar la ciudad en toda su belleza compleja. Luego back a la mujer que había efficiently managed su vida profesional durante 5 años. ¿Y si no estoy perdiendo mi edge?, dijo thoughtfully. ¿Y si finalmente estoy encontrando mi center? La pregunta clearly frustró a Sofía, quien había construido su carrera en la asunción de que las personas exitosas priorizaban performance financiero sobre todas las otras consideraciones. Tu portfolio no está creciendo en la rate que tus competitors están achieving, presionó. Tus inversiones en criptomonedas no han sido updated en meses. Has perdido 3 oportunidades. Mayor en el sector tech porque estabas unavailable durante ventanas de decisión críticas. Pero la respuesta de Hiroshi la sorprendió. Mi hija se rió en el desayuno esta mañana, dijo simplemente. Actually rió, no el sarcasmo bitter que ha estado usando como armadura desde que murió su madre. Mi hijo llamó anoche para pedir mi advice sobre algo más que financial planning. Quería saber cómo aprendí a apologize cuando había lastimado a alguien que loved. Estos no son activos cuantificables, Sofía, pero son los returns on investment más valiosos que he visto en años. La conversación representó un shift filosófico que tendría ramifications mucho más allá de las paredes del penthouse. Hiroshi estaba comenzando a entender que había diferentes formas de measure éxito, diferentes formas de riqueza que compounded de maneras que los modelos financieros no podían capture. Pero esta evolución en sus prioridades estaba creando tensiones con personas cuyas livelihoods dependían de mantener su previous laser focus en monetary accumulation. La crisis llegó a un head en una lluviosa tarde de noviembre, cuando Esperanza, la chief housekeeper, finalmente actuó en meses de growing resentimiento hacia la influencia de Carmen en la casa. Armada con lo que believed era evidencia de financial impropriety, receipts para las flores frescas que Carmen compraba semanalmente, grocery bills que mostraban ingredientes siendo purchased para home cooking en lugar de relying exclusively en restaurant delivery, documentación de un small gift que Yuki había comprado para Carmen como thank you por sus lecciones de cocina. Esperanza presentó su caso a Hiroshi con la indignation raiteosa de alguien convinced de que estaba protegiendo a su empleador de explotación. Esta mujer está taking advantage de la pena de tu familia, declaró Esperanza, esparciendo los receipts a través del desk de Hiroshi como evidencia en un criminal trial. Está usando la vulnerabilidad emocional de tu hija para ganar acceso a family finances. Mira estos gastos: flores cada semana, ingredientes orgánicos caros, personal gifts. Esto es exactamente cómo los empleados domésticos gradualmente work their way into posiciones donde pueden manipular wealthy families into increasingly generous gestures que eventually se vuelven financial dependency. La acusación colgó en el aire como humo de un fuego que amenazaba consume everything que había sido cuidadosamente construido durante los meses previos. Hiroshi estudió los receipts, cada uno representando momentos de joy y connection que habían brought vida de vuelta a su casa, y sintió el familiar panic que came de tener que escoger entre protecting sus activos y proteger su corazón. Pero Esperanza no había terminado. Había recruited a Roberto y Sofía para support su case, y juntos presentaron lo que beliebían era un airtight argument para por qué Carmen representaba una threat a la family's financial security y emotional stability. Pointed al precedent de otras familias adineradas que habían sido manipulated por staff members que gradually inserted themselves into personal relationships until estaban en posiciones para make demands o claims on family resources. No estamos diciendo que sea consciously malicious, agregó Roberto diplomatically, pero las personas de su economic background no entienden las complexities de managing significant wealth.
Lo que Sims como innocent gift-giving y family bonding para ella podría easily escalate into expectations de financial support, requests para loans o claims de emotional manipulation si ever es dismissed. Es un liability issue tanto como uno personal. Hiroshi listened a sus arguments con growing frustración, entendiendo que estaban motivated por genuine concern para su welfare, pero completely missing el point de por qué Carmen se había vuelto importante para el healing process de su familia. Su worldview no podía accommodate la posibilidad de que alguien might offer genuine care, without ulterior financial motives, que service podía ser una forma de love, en lugar de just una transaction, que las cosas más valiosas que su familia había recibido de Carmen no podían ser quantified en dollars o reduced a line items en expense reports. La confrontación reached su clímax cuando Esperanza jugó su final card, una conversación que claimed haber overheard entre Carmen y Yuki, donde la chica había mentioned wanting to help Carmen's niece con college expenses, sugiriendo que Carmen estaba using her emotional influence to manipulate family members into providing financial assistance to her relatives. La acusación fue particularmente damaging porque contained just enough truth to be believable. Yuki había mentioned wanting to help, but había sido entirely su propio generous impulse, not something que Carmen había requested or even encouraged. En la faz de este coordinated attack en su character y motives, Carmen suddenly appeared en el doorway del estudio de Hiroshi, habiendo sido summoned por Esperanza con la cold efficiency de alguien executing una carefully planned estrategia. Se quedó silenciosamente mientras las acusaciones fueron repeated en su presence, su face showing no surprise o outrage, solo el tired recognition de alguien que había faced similar suspicions before y understood que su character would always be questioned cuando intersected con wealth y privilege. Estas son serious allegations, señora Flores, dijo Hiroshi, su voice carefully neutral despite el turmoil en sus ojos. ¿Te gustaría respond to them? Carmen looked at los receipts spread across su expensive desk, at los 3 staff members que la watched con varying degrees de hostility y satisfaction, y at el man whose familia había come to love, despite all los professional boundaries que should have prevented such attachment. Understood que este era el moment donde sería either vindicated or dismissed, donde meses de careful relationship building would either survive este challenge or crumble under el weight de suspicion y class differences. Received every purchase porque quería ser transparent, dijo quietly, su voice carrying dignity despite las circunstances. Las flores brought joy a Yuki durante some very dark days. Los cooking ingredients helped tu familia remember que nourishment involves más que just consuming expensive food. Y yes, Yuki mentioned wanting to help mi sobrina, pero fue su propio generous heart speaking, not any request from me. I would never ask tu familia for financial assistance beyond mi agreed salary. But even mientras se defendió, Carmen could see la doubt en los ojos de Hiroshi, la way que meses de conditioning about protecting su wealth estaba warring con su newfound appreciation para lo que había brought a su familia. Los staff members habían chosen su timing cuidadosamente, striking cuando Hiroshi ya estaba feeling pressure from sus business associates about sus changing priorities, cuando estaba most vulnerable a suggestions que sus emotional decisions might be compromising su financial judgment. I think sería mejor, dijo Esperanza con false sadness, if señora Flores looked para una position que better matches sus expectations about la relationship entre staff y employers. We can provide excellent references para sus housekeeping abilities, por supuesto. El dismissal fue delivered con surgical precision, wrapped en el kind de diplomatic language que las personas en service industries learn to recognize como polite assassination. Carmen nodded once, understanding que protest would only make her appear más desperate, más calculating, más deserving de las suspicions que habían been raised against su character y motives. I'll gather mis things, dijo simplemente, turning to leave con la same quiet dignity que había characterized sus meses de service a la familia que había become unexpectedly precious para ella. Mientras cleaned out su pequeño locker en el staff area,
y se preparó para leave el penthouse para lo que assumed would be la última vez. Carmen reflected en el strange journey que la había brought a este point. Había come a la casa Nakamura, seeking only employment, y había discovered something approaching familia. Había offered only sus skills at maintaining una casa, y había somehow become involved in healing hearts. El ending felt inevitable in retrospect. Familias adineradas could afford many luxuries, pero genuine emotional connection con su service staff aparentemente no era uno de ellos. El elevador que la carried down from el Minsantumtian penthouse felt different que había en all sus previous trips, llevándola not just from one floor a otro, sino from one world back a otro. From el brief fantasy que class boundaries might be permeable a la harsh reality que were ultimately insurmountable. Mientras walked through el lobby del expensive edificio y out into San Francisco evening, carried con ella not bitterness, sino una strange gratitude por haber experienced, even briefly, what it felt like ser truly valued por personas había come to love. Behind her, en el penthouse que suddenly felt cold y empty again, Hiroshi stood at su ventana overlooking el valle y wrestled con la growing certainty que había just made el most expensive mistake de su vida. Not in terms de money, sino en terms de algo infinitely más valuable que había allowed fear y social conditioning a convince him a throwaway. Los días following Carmen's departure revealed el true cost de choosing financial security over emotional truth. El penthouse, que había begun a feel como un hogar, reverted quickly a su previous state de beautiful emptiness. Sin Carmen's gentle presence to facilitate connections, breakfast became a silent affair de individual schedules en lugar de shared conversation. La cocina, que había briefly been el heart de family life, returned a su function como una display space para expensive appliances que rarely fulfilled their intended purpose. La transformación de Yuki reversed con heartbreaking speed. La chica que había been learning a cook, con joy y hope, retreated back into la carefully constructed numbness que había characterized sus months immediately following su mother's death. Stopped eating regular meals, returned a su pattern de sleeping until afternoon y staying awake toda la noche, scrolling through social media, y spoke a su padre only when absolutely necessary. El trust que habían been rebuilding crumbled like una structure building in sand rather than solid foundation. Kenji, quien había begun a show tentative signs de wanting a reconnect con su familia, withdrew back into su professional distance y barely controlled enojo. Durante una particularly painful family dinner, una tradition Hiroshi intended to maintain despite el uncomfortable silence que now characterized these gatherings, el young man finally articulated what todos estaban feeling. "You fired la única persona que made este place feel como home," dijo, su voice carrying el kind de disappointed fury que cuts deeper than simple anger. "You let tus employees convince you que someone caring about us era una threat to precious money. Do you understand que that tells us about what you actually value?" Hiroshi tried to explain las complexities de la situation, las concerns que habían been raised about boundaries y propriety, las responsibilities que came con managing significant wealth, pero sus words sounded hollow, even a himself, excuses que failed to mask la truth que había chosen fear over trust, privilege over connection, el familiar comfort de isolation over el vulnerable joy de genuine relationship. "She never asked us para nada," added Yuki quietly, tears flowing down sus cheeks. "She gave y gave, y la only thing quería in return era ser treated con basic human respect, pero even that era too much to ask, wasn't it? Because she's just la help, y we're las personas importantes con our trust funds y our stock portfolios y our empty, miserable lives." La criticism era devastating precisely because era accurate. Hiroshi realized con growing horror que había betrayed not only Carmen, sino también sus own children, quien había been learning a hope again before watching su padre choose social conformity over las relationships que habían begun a heal their wounded family. Había taught them que love era conditional, que trust era temporary, que even las personas who cared about them most could be discarded when caring became inconvenient or socially complicated.
El house staff, habiendo achieved their goal de removing what ellos perceive como una threat a proper boundaries, seemed surprised por la family's reaction a Carmen's absence. Esperanza había expected gratitude para protecting la household from what she still believed era potential manipulation. Roberto había anticipated que normal routines would resume con improved efficiency. Sofía assumed que Hiroshi would refocus en sus business interests y return a las aggressive investment strategies que habían built su fortuna. En lugar, el penthouse became un monument a misery que no amount de money could alleviate. Hiroshi found himself checking sus cryptocurrency accounts obsessively, not porque los numbers brought him satisfaction, sino porque monitoring su wealth gave him something to do, besides contemplate what había lost. Su portfolio continued to grow. Bitcoin reached new heights, sus tech stocks performed admirably, sus real estate investments appreciated steadily, pero el financial success felt meaningless en el context de su family's emotional poverty. 3 semanas después Carmen's dismissal, Hiroshi made una discovery que shattered que remained de su peace de mind. Mientras reviewing security footage para un unrelated insurance claim, stumbled across video from el día when Esperanza había claimed a overhear una conversation entre Carmen y Yuki about financial assistance para Carmen's sobrina. El audio era clear enough a reveal la truth. Yuki había spontaneously mentioned wanting a help, y Carmen había gently pero firmly discouraged la idea, explaining que accepting financial assistance from la familia would compromise sus professional boundaries, y potentially put both de ellas en una uncomfortable position. La revelación que Carmen había actually been protecting both herself y Yuki from el kind of complicated emotional dynamics que Esperanza había accused her de encouraging hit Hiroshi con la force de un physical blow. Realized que la woman había dismissed para potential financial manipulation, había actually been more aware de appropriate boundaries than los staff members quien había orchestrated her removal. Había understood las complexities de su position better than anyone, había navigated them con grace y wisdom, y había been punished para other people's assumptions about su character y motivations. Reviewing more footage revealed other uncomfortable truths. Carmen había consistently declined small gifts y bonuses que la familia había offered, había used her own money para many de los household improvements que habían made el penthouse feel more alive, y había never once taken advantage de opportunities to access family resources or information que could have been used para personal benefit. La evidencia painted una picture de someone whose integrity era absolute, whose service había been genuine, y whose dismissal había been based in fears rather than facts. Pero perhaps el most damaging discovery era una recording de la conversation entre Esperanza, Roberto y Sofía mientras planned their strategy para removing Carmen from el household. Su discussion revealed motivations que había nothing a do con protecting la family's interests y everything, a do con maintaining their own positions de influence y authority. Habían seen Carmen's growing importance a la familia como una threat a their professional standing y habían manufactured una crisis a eliminate perceived competition. Armed con this evidence de betrayal por su own staff y la devastating certainty que había destroyed algo precious based in lies y manipulation, Hiroshi faced un reckoning que no amount de money could resolve. Había allowed su fear de being exploited a blind him a la reality que genuine love y care había been offered a su familia, había chosen el advice de personas quien saw relationships como transactions over la evidence de sus own eyes y heart. La confrontación con su staff era swift y decisive. Esperanza, Roberto y Sofía were dismissed immediately, their carefully constructed careers destroyed por los same security systems habían assumed would protect their deception. Pero firing them provided no satisfaction, no sense de justice served. El damage a su familia había already been done, y removing las personas quien había caused it couldn't undo las lessons sus children había learned about trust, love, y el price de caring about. Personas who existed outside their social y economic class. Pero Hiroshi's greatest challenge wasn't dealing con duplicitous employees, era facing la possibility que su betrayal de Carmen había been complete enough
a destroy any chance de redemption. Había not only dismissed her based on false accusations, sino había allowed her a leave believing que doubted su character y motives. Había failed to defend someone quien había given everything a help su familia heal. Había chosen el comfortable familiarity de suspicion over el vulnerable risk de trust. Finding her became su obsession, though not porque believed deserved forgiveness. Needed a know que estaba all right, que her dismissal hadn't caused financial hardship or emotional damage que su money might be able to address. More than that, needed to apologize not como un employer offering compensation para wrongful termination, sino como un human being quien había failed otro human being in la most fundamental way possible. La search took him into parts de la Ciudad de México había never visited, despite living en la ciudad para décadas. Discovered que Carmen había indeed struggled to find nuevo employment, que word de her sudden dismissal from una prominent family había made otras wealthy households suspicious de hiring her. Había been forced to take multiple part-time positions, cleaning offices at night, caring para elderly clients durante el día, working weekends at un restaurante en la Roma Norte, cobbling together enough income to survive pero never achieving la stability, había lost when lost su position con su familia. La found her finally at el community center, donde volunteered teaching English a new immigrants, surrounded por personas whose faces showed el same kind de gratitud y respect que su own family había once felt para her presence in their lives. Se veía tired, pero not defeated, worn, pero not broken, y when saw him standing in el doorway de la classroom, su expression showed no surprise or bitterness, only la quiet acceptance de someone quien había learned to expect disappointment, pero refuse a be destroyed por it. Señor Nakamura, dijo simplemente, finishing her explanation de English verb tenses before turning su full attention al man, quien había once meant employer y había briefly meant algo closer a familia, before reverting a stranger. Is everything all right con Yuki y Kenji? Even in el moment de their reunion, su first concern era para los children había cared for, la familia había loved, despite their inability, a protector when protection era needed. Hiroshi felt el full weight de what había lost, what su familia había lost, standing in that modest community center, surrounded por personas who understood el value de what Carmen offered, while había been blind a it until era gone. They miss you, dijo simplemente, understanding que any attempt to explain or justify what había happened would only compound el original injury. We all miss you. Y I've come to ask, not para forgiveness porque I don't deserve it, sino para la chance to try to make things right. La conversation que followed era quiet, honest, and more painful than any business negotiation Hiroshi había ever endured. Carmen listened mientras explained la deception que había led a her dismissal, la evidencia había discovered de su staff's manipulation, el devastating impact su absence había had en su family's healing process, pero offered no absolution, no easy path back a la relationship habían been building before fear y suspicion había destroyed it. I understand por qué happened, dijo finally, su voice carrying la forgiveness hadn't asked for pero desperately needed. You were protecting tu familia, la only way knew how, pero understanding. Say trusting aren't the same thing, señor Nakamura. Tus children learned que las personas they care about pueden be discarded when caring becomes inconvenient. I learned que mi service, no matter how genuine, will always be viewed through la lens de potencial explotación. Those aren't lessons que pueden be easily unlearned. Pero even mientras spoke de el damage que había been done, Carmen's eyes carried algo que looked like hope tempered por hard-earned wisdom. Había missed la familia que había briefly felt como her own. Había worried about Yuki's retreat back into depression y Kenji's return a anger y isolation. Despite su own hurt, despite las practical difficulties su dismissal había created, su heart remained open a la possibility que healing might still be possible if approached con enough honesty y courage. La reunion, when finally happened, took place not in la sterile perfection del penthouse, sino en el jardín comunitario donde Yuki había once fled to find authentic human connection.
Carmen suggested la location, understanding que important conversations were more likely to succeed in environments que encouraged honesty rather than performance. El jardín, con sus rows de vegetables, tended por personas who understood el value de patient cultivation, provided el perfect backdrop para una familia trying to learn how to grow trust from ill-damaged soil to their previous mistakes. Yuki y Kenji approached cautiously, their expressions showing el volátil mixture de hope y protectiveness que characterize personas who había been hurt por someone loved. We're willing to risk disappointment again, pero we're no longer naive about el potential costs de caring. Su father's betrayal de Carmen había taught them harsh lessons about la difference entre temporary emotional connection y permanent commitment, about las ways que fear y social pressure could override love y loyalty. I'm sorry, dijo Hiroshi, addressing not just Carmen sino sus children as well. I failed todos ustedes. I let fear make me stupid, let otras personas' prejudices override my own experience, let money become more important than las personas who were teaching me que real wealth actually looks like. La apology era simple, direct y long overdue, pero apologies, no matter how sincere, couldn't undo el damage que había been done or guarantee que trust could be rebuilt. Trust era like un jardín, required consistent tending, patient cultivation, y la faith que careful work would eventually yield algo beautiful y nourishing. Carmen looked at las tres personas who había briefly been her chosen familia, seeing la hope y fear y love que battled in their eyes, understanding que were offering her algo precious y fragile, la chance to try again, a rebuild what había been broken, a discover whether their connection era strong enough to survive el test de adversity y betrayal. I can't come back como tu employee, dijo finally, su words carrying both sadness y possibility. That relationship era poisoned por too many assumptions about power y money y appropriate boundaries, pero maybe we could try being algo else. Maybe we could try being familia, chosen familia, personas who care about each other not porque de professional obligations, sino porque nosotros choose to. La suggestion transformed el air around them, turning professional reconciliation into algo deeper y more hopeful. La idea que might build una relationship based in mutual choice, rather than economic necessity, opened possibilities que none de them había dared to imagine. Meant risk. El risk de disappointment. El risk de social criticism. El risk de crossing boundaries que society preferred to keep intact. Pero también meant la possibility de genuine connection unburdened por las complexities de employer-employee dynamics. Yuki era la primera. A reach para Carmen, su embrace carrying meses de suppressed grief y hope. I missed you so much, whispered. Y sus tears were cleaner than any había shed since su mother's death. Tears de relief rather than despair, connection rather than isolation. Kenji approached más tentatively, su programming para emotional distance warring con su need para el kind de authentic relationship que Carmen represented. Pero when she opened sus arms, I include him in el embrace, stepped forward, con el courage de someone choosing vulnerability over protection, love over safety. Hiroshi stood apart para un moment, watching sus children receive el kind de unconditional acceptance que su money había never been able to purchase para them. Understanding que era witnessing algo que would change all of their lives in ways que extended far beyond financial calculations or social positioning. When Carmen extended su hand to him, inviting him into el circle de chosen familia were creating, stepped forward con la humility de someone who había learned la diferencia entre deserving love y receiving it anyway. El jardín around them seemed to bloom brighter mientras stood together, cuatro personas who había found each other across las artificial boundaries de class y culture. By circumstance, were no longer billionaire y domestic worker, no longer employer y staff, sino simply personas who había discovered que las most valuable things in life, love, trust, forgiveness, hope, couldn't be bought or sold, pero only cultivated through patience, honesty, y el courage to keep trying even después failure. En los months que followed,
la familia Nakamura discovered que it meant to build relationships based in choice rather than obligation, love rather than transaction. Hiroshi sold el penthouse que había become un monument a isolation y bought una smaller house in San Ángel, close a el jardín comunitario donde había found each other again. El nuevo hogar had none de la sterile perfection de their previous residence, pero had algo infinitely more valuable, la warmth que comes from being truly lived and por personas who love each other sin reservation. Carmen never returned to domestic work, en lugar using su natural gifts para healing y connection a become una counselor, specializing in helping familias navigate grief y loss. Su small office, decorated con photographs from El Jardín y gifts made por sus students at el community center, became un sanctuary para personas learning que wealth y poverty were more complicated than bank balances, que las riches familias often fueron las ones who había learned to value each other more than their assets. Yuki returned to college, pero not a study business or finance como everyone expected. En lugar, chose social work, inspired por Carmen's example, a use sus privileges a bridge las gaps entre different worlds rather than a isolate herself within las comfortable boundaries de su trust fund. Volunteered at Il Community Center, teaching cooking classes a single mothers while elderly immigrants, discovering que las skills Carmen había taught her could become gifts offered to others. Kenji remained en la family business, pero transformed su mission from pure profit maximization, a sustainable investment in companies que prioritized employee welfare y community development. Discovered que making money y making una difference were not mutually exclusive goals, que las most successful long-term investments often fueron las ones que considered human cost alongside financial returns. Y Hiroshi learned que true wealth era measured not in cryptocurrency gains o stock portfolio performance, sino en el sound de laughter en su cocina, el comfort de knowing que sus children trusted him enough to share their fears y hopes, la peace que came from living in alignment con values que couldn't be quantified, pero could be felt in every moment de genuine connection. La casa en San Ángel became a gathering place para el kind de chosen familia que transcended traditional boundaries. Carmen's sobrina, studying at community college con support, que came como gift rather than charity. La señora López from El Jardín bringing vegetables y stories about sus grandchildren. Hiroshi's children bringing friends who were amazed to discover que un billionaire's hogar could feel so normal, so welcoming, so full del kind de authentic love, que money couldn't manufacture, pero could certainly support cuando wisely directed. Celebrated holidays together, not con expensive catering y designer decorations, sino con home-cooked meals prepared por multiple hands, con stories shared around una mesa que había been chosen para comfort rather than status, con traditions que honored both loss y hope. When spoke de Akiko, era con gratitude para el love había shared rather than bitterness about el love que había ended, understanding que los dead live on most fully en la kindness de los living. Años después, when financial reporters wrote about Hiroshi Nakamura's unconventional approach a wealth management, focused en sus innovative investment strategies y su commitment a socially responsible business practices, pero missed la real story, que su greatest return on investment había come not from cryptomonedas or real estate or tech stocks, sino from learning a invest in human relationships con la same patience y faith que había made him financially successful. En quiet domingo mornings, when fog rolled across el valle y la ciudad estaba just beginning a wake-up, los 4 members de their chosen familia would gather in their pequeña cocina a prepare breakfast together. Las conversations were ordinary, plans para la week, worries about friends, excitement about small victories y simple pleasures, pero la ordinariness era precious, el kind de authentic daily connection que Hiroshi había spent billions trying to purchase before learning que could only be cultivated through el patient work de loving sin reservation. Carmen would make su mother's recipe para sopa de miso, el same recipe que había first bridged el gap entre su world y theirs años before.
Yuki would prepare tortillas con vegetables from their community garden plot. Su technique polished por años de practice, pero su joy still as fresh como había been durante those first cooking lessons. Kenji would settle mesa con care, understanding finally que service no era about hierarchy, sino about love made tangible through attention to others' needs. Ai Hiroshi would make café, expensive equipment producing simple comfort, understanding que complexity era often el enemy de connection, que las most sophisticated pleasures were frequently las most basic ones elevated por genuine appreciation y shared con personas who mattered more than any cantidad de money ever could. ¿Y tú, escuchando esta historia? ¿Alguna vez has trabajado para alguien quien aprendió más de tu silencio que de tus palabras? ¿Alguna vez has ofrecido cuidado que inicialmente fue malentendido? ¿Confiaste en alguien quien te decepcionó? ¿Descubriste que las cosas más valiosas en la vida no se podían comprar sino solo ganarse a través del cultivo paciente de conexión auténtica? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo, porque cada persona que ha amado a través de las fronteras de clase y circunstancia tiene sabiduría que el mundo necesita escuchar. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te recordó que la dignidad y el valor no se determinan por saldos bancarios o títulos de trabajo, por favor deja un like y suscríbete para que llegue a otra alma que necesita recordar que la verdadera riqueza se mide en amor dado y recibido. Para más historias que celebran a los héroes silenciosos cuyo trabajo invisible sostiene al mundo, revisa el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este viaje emocional con nosotros, por creer que la transformación es posible, que las familias pueden ser elegidas así como nacidas, que la fuerza más poderosa en el universo es la decisión de seguir amando incluso después de ser herido. Hasta nuestra próxima historia juntos, recuerda que llevas dentro de ti el poder de sanar, de tender puentes entre diferencias, de crear conexión en un mundo que muy a menudo se conforma con el aislamiento. Cuídate y nunca subestimes la fuerza silenciosa que vive en tu propio corazón generoso.